Bueno, nos vamos a ocupar de esfuerzos internos. El objetivo es definir este tema y ir al concepto del mismo, por qué se genera, por qué aparece. Antes me gustaría hacer un pantallazo de la evolución de los conocimientos de la cursada hasta el momento. Primero arrancamos definiendo fuerzas, yendo a clasificaciones, cuáles son sus sistemas y cómo resolverlas, o sea, cómo traducir todo esto en un efecto final resultante. Después nos metimos en qué generan estas fuerzas. En nuestro proyecto queríamos salirnos de lo que era un vectorcito representativo y ver qué causaba. Entonces estudiamos el tema de las cargas. Luego pensamos en las estructuras, qué estructuras teníamos. Y la idea fue ver de qué materiales podíamos hacer. La idea fue qué importancia tenía la geometría que adaptábamos para la conformación de esa estructura. Y una vez definidas ese espectro de cosas, nos pusimos en cómo sustentarlas. Y allí fuimos a la sustentación de las estructuras y el cálculo de las reacciones. Dicho todo esto, nos quedó al final del camino una barrita con un sistema de cargas activo y un sistema de cargas reactivo. Pero esto estaba en equilibrio. En el medio, esa barrita, esa estructura, con la aplicación de todas estas cargas, sufre, entre comillas, lo que se llaman esfuerzos internos. Y estos esfuerzos internos son, en definitiva, lo que nos vamos a ocupar hoy. O sea, qué calidad de ese material, qué forma será capaz de resistir a estos esfuerzos. Entonces, lo que necesitamos obtener en esta instancia es cuánto va a soportar el material, cuánta es el esfuerzo en definitiva. Y trabajamos con estructuras que, como bien dijimos, las pretendemos que estén en equilibrio. Entonces, también podemos decir que al estar en equilibrio la estructura, todas sus partes componentes también lo estarán. Entonces tomamos una estructura de trazado absolutamente arbitrario para darle generalidad de validez a esta definición. Entonces, si tomamos una estructura que está en equilibrio, yo si practico un corte en la misma, en cualquier lugar, un corte totalmente arbitrario, lo que tengo en ese corte, que deberá ser normal a la sección, tengo la siguiente situación. Por el hecho de estar en equilibrio en el plano de corte, seguramente con una dirección habrá una resultante, pero como corto la estructura, tengo una resultante izquierda y una derecha. ¿Cómo definimos a la estructura nosotros? Como que era un elemento que estaba en equilibrio. ¿Cómo deben ser las RI y RD? Iguales y de sentido contrario, o sea, tienen el mismo módulo, la misma dirección que las contiene. Sentidos contrarios, entonces esto es el principio
que podemos afirmar por una cuestión de equilibrio, ¿correcto? En lo sucesivo, en vez de dibujar toda la pieza, dibujaremos solamente el eje de la misma. Y observemos que tenemos fuerzas arbitrarias, cualquiera, representadas en el sistema. Algunas de ellas serán fuerzas activas, otras serán fuerzas reactivas. Y el corte fue hecho en plano arbitrario y quedó a una cierta distancia el corte de lo que sería la resultante, ¿no? Entonces, esta es la situación de este planteo general. Avanzamos, ese corte lo materializamos y para restablecer el equilibrio, lo que hacemos es, la resultante derecha ponemos en la cara izquierda y la resultante izquierda en la cara derecha. Así, de esta manera, tenemos una parte izquierda en equilibrio, una parte derecha en equilibrio también. Y tenemos el punto que está definido como baricentro o centro de gravedad de la pieza. A él es que hay una cierta distancia hasta la resultante, ¿correcto? Y por supuesto que así se mantiene el equilibrio de las partes después del corte. Este sería un planteo esquemático de lo que estaría pasando en esa situación. Aquí representamos solo el eje, las resultantes y de alguna manera las fibras de las caras alrededor del baricentro de la sección, ¿correcto? Y una distancia medida normal del punto a la recta de acción de la resultante. Seguimos avanzando en este esquema y situación de equilibrio de estructura cortada. Vamos a un pequeño repaso de un concepto, cómo hacíamos el traslado de fuerzas. Recordemos, si yo quiero trasladar una fuerza P del punto A al punto B, lo que debo hacer es trasladar la fuerza y el efecto que causa. Para no alterar el equilibrio de esta chapa, yo puedo decir que en el punto B podría colocar lo que llamamos una bifuerza, una fuerza P y una fuerza menos P. O sea que en el punto B yo estoy haciendo un artilugio que le pongo y le saco lo mismo, o sea que no altero el equilibrio. Si yo obtuviera la resultante de este sistema, claramente estaría en la misma situación de equilibrio que antes de poner esta bifuerza. Pero, dicho esto, acá se me genera que este P con este, por esta distancia, es igual a un momento. Entonces, ¿yo qué estoy logrando con esto? Que si yo quiero trasladar la fuerza P desde A hasta el punto B, lo que yo puedo hacer es trasladarla y además agregar la cupla. O sea, el M, el valor M que realmente está dado por la fuerza P por la distancia D, ¿correcto? Esto es cuánto vale M y volcamos con su sentido de giro, que es correcto, el indicado por la flecha, alrededor del punto B, y queda el M y el P, correcto, como consecuencia del traslado. Dicho esto, esto es un repaso de lo expresado en clase de fuerzas. Vamos a ver cómo es la generación de los esfuerzos internos en definitiva en una estructura. Ya dijimos que acá se representan las resultantes izquierda y derecha de qué fuerzas activas y reactivas en su conjunto.
Recordemos que eliminamos en el cálculo de reacciones, lo que hemos logrado es eliminar el vínculo por una fuerza reactiva concordante con la restricción del vínculo. Dicho esto, vamos a aplicar el concepto de traslado. Entonces, si yo traslado, por ejemplo, la resultante izquierda al punto, al centro de gravedad de la sección, veo que obviamente voy a trasladar la resultante izquierda más qué, más el efecto, o sea, el M que está generando esta fuerza por la distancia que separa las dos paralelas, o la distancia medida en una dirección perpendicular, ¿correcto? Entonces, dicho esto, acá tenemos 90 grados, entonces se está midiendo la distancia del baricentro a la recta de acción de la resultante izquierda. Y ese producto de RI por esta distancia es lo que está dando el valor M volcado acá con la flecha negra. Así, de esta manera, encontramos que se genera el momento. Pero tenemos otra situación. Si nosotros hacemos un par de ejes, aplicamos en el punto G, un par de ejes que podríamos llamar como habitualmente X e Y, ¿qué podemos hacer? Esta resultante izquierda, que tiene cualquier dirección, yo podría descomponerla en dos direcciones. Una coincidente con el eje de la pieza y una normal. De hecho, la coincidente con el eje de la pieza se llama esfuerzo N o esfuerzo axial. Y es la que, según la dirección que tenga, acorta o larga las fibras. Es la que genera tensiones de compresión o de tracción en una sección. ¿Correcto? Y el otro esfuerzo que tenemos es el esfuerzo Q, que genera una situación de tijera. Lo que le hace la tijera al papel le hace la fuerza Q al material. Trata de cortar al mismo, de desplazar las caras una de otra. O sea, este esfuerzo Q genera tensiones que se denominan tangenciales. El esfuerzo N genera tensiones que se denominan normales, o sea, normales al eje, tangenciales al eje. Luego profundizaremos el tema. Pero así hemos generado tres esfuerzos. El esfuerzo N o axial, compresión o tracción. El esfuerzo Q o de tijera o de cizalla, como lo quieran llamar, donde trata de hacer resbalar las secciones con una trayectoria de resbalamiento perpendicular al eje de la pieza. Y por supuesto los momentos flectores, que son, tratan de distorsionar la pieza. Aplica un momento generando compresión en las fibras y en las fibras opuestas, generando tracción. Ese es un resumen. Es interesante poder captar y comprender esto, porque así es que es el origen de los esfuerzos internos. Bueno, esta forma de explicarla tomé del libro del ingeniero Del Bono, querido y recordado, que fue padre de todos los talleres de la FAO en este momento. Bueno, un homenaje para él. Seguimos avanzando y nos encontramos con un resumen de lo dicho. Entonces, ¿cómo definimos esfuerzos internos? La M de qué resulta del traslado de la resultante del sistema al baricentro de la pieza. Eso genera el M.
Q de que resulta producto del traslado, la proyección sobre un plano perpendicular, sobre un eje, perdón, perpendicular al eje de la sección, y el esfuerzo axil que resulta de la proyección sobre el eje de la pieza. Q perpendicular al eje, N con el eje, ¿correcto? Y así se denomina esfuerzo flector, esfuerzo de corte y esfuerzo axil. Por esta situación que acabamos de explicar. Y los esfuerzos son parejas de acciones. Cuando nosotros cortamos la sección, tenemos un momento a la izquierda y un momento a la derecha. Observemos que no es casualidad. ¿Por qué son iguales y contrarios? Porque estamos trabajando, cuando cortamos, con una estructura que está en equilibrio. Es el planteo que hicimos al empezar, o sea que no puede haber otra situación, si no, no estaría en equilibrio la estructura. Perdón. Así, el axil es un par de fuerzas y el Q es otro par de fuerzas en otra dirección, ¿correcto? Así, estas parejitas de acciones definen de alguna manera cómo representamos a los esfuerzos en una sección. Veamos qué ocurre conceptualmente en cada caso con esta situación. Entonces, ¿cómo responde internamente el cuerpo ante cada esfuerzo? Si nosotros reemplazamos el material por un par de placas con resortes sellas, vamos a ver, después les voy a grabar un video de esto porque tengo construido un modelo con las placas y los resortes que representan a los esfuerzos de lo que le pasa a la fibra interna a través de la representación del comportamiento del material reemplazado por un resorte para visualizar conceptualmente. Pero acá tengo dibujados los mismos y los vamos a ver. En el momento flector, la acción genera esto. Entonces, el par aplicado en la sección genera que la distorsión hace que las fibras superiores para este momento se acorten y las fibras inferiores se alarguen, producto de la aplicación de este momento. Esto podrá invertirse si invertimos el sentido de los pares, pero lo que es importante es el comportamiento en la flexión de una pieza. Hay fibras que sufren acortamientos, hay fibras que sufren alargamientos. Esto quiere decir que coexisten en este esfuerzo dos tipos de tensiones, uno de tracción y uno de compresión. Esa coexistencia es importante tener clara. Y acá vemos y analizamos, sacamos una rebanada de una pieza, vemos cómo esto que originalmente estaba horizontal, en un dibujo exagerado de la misma, vemos cómo la fibra del medio tiene el largo original, la fibra de arriba tiene un largo acortado respecto del original y la fibra inferior tiene la longitud mayor que el largo original. Entonces, una se estira, una se queda igual y otra se acorta. Y eso genera, en este caso, tensiones que serían de compresión en la parte superior y tensiones que serían de tracción en la parte inferior.
es una manera de relacionar la deformación con la tensión. Y hablamos de los resortitos. Entonces, los resortitos hacen que tengamos una placa vinculada a la misma por resorte. Y si tenemos que esta sería la longitud inicial, cuando aplicamos esfuerzos de tracción, las fibras, o en este caso representadas por los resortes, van a sufrir alargamientos, ¿correcto? Esto es qué es lo que ocurre con la estructura en el momento de esfuerzos axiles de tracción. Si por el contrario los esfuerzos serían de compresión, entonces las tensiones serían de este otro signo, y en lugar de generar un acortamiento, generaría alargamiento. Vamos al esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte lo que hace es generar un intento de distorsión de una cara respecto de la otra. Nosotros lo definimos como un efecto que causa la tijera. Entonces, estos esfuerzos generan esta tendencia a resbalar de dos caras próximas, generando tensiones llamadas tensiones de resbalamiento. Y así como el esfuerzo normal es fácil ver que las fuercitas son reactivas por unidad de superficie, están representadas por pequeñas fuerzas paralelas al eje. En el caso de la tensión tangencial ocurre lo contrario. Entonces, estas pequeñas fuerzas están contenidas en el plano que estamos estudiando. Definamos lo que va a ser la fibra de referencia para trabajar en nuestras estructuras, que será importante para la adopción de la convención de signos. Los signos son convencionales, no todos usan la misma convención de signos. En la cátedra adopta el siguiente. El eje de referencia de las fibras estará por debajo de la fibra de referencia, y respecto de esa fibra se deberán analizar los signos de los esfuerzos. Cuando la estructura tenga un tramo vertical, el sector derecho será considerado como fibra de referencia, el por debajo de la misma, ¿correcto? Dicho esto, vemos que si una estructura tiene barras horizontales, la fibra de referencia con la que trabajaremos estará dada por la línea de trazos. Si es vertical, por la línea de trazos. Y si es oblicua, no importa oblicua a izquierda o a derecha, la línea de trazo siempre estará por debajo. Eso es lo que adoptaremos nosotros como norma de trabajo para unificar los criterios en todo el taller. Los signos que vamos a considerar del esfuerzo de momento. Los signos serán los siguientes. Consideramos positivo aquel que alarga la fibra inferior. Entonces, tendrá un signo positivo, tendrá una flecha a la izquierda horaria y a la derecha antihoraria. Según la cara que me pare, será el sentido de la misma. Recordamos que son pares de fuerzas. Entonces, para fijar el concepto, el que estira la fibra es positivo.
Y por el contrario, cuando se acorta la fibra inferior, será negativo o se alarga la superior, o sea, todo lo puesto correctamente. Y en cara izquierda será antihoraria la representación. Avanzamos. Vemos que diagramas de M tenemos acá. ¿Qué es lo que sería esto de diagrama? ¿Qué representa? Bueno, nosotros hablamos de esfuerzos internos y nos referimos a un punto. Eso tiene en ese punto un esfuerzo M, un N y un Q que podrán tener diversos valores, pero todo el eje de la estructura tiene un esfuerzo que no tiene por qué ser igual. Entonces, la variación del esfuerzo que estemos estudiando se representa mediante un diagrama, ¿correcto? En este caso es un diagrama de E. Y vamos a representar los positivos por debajo y los negativos por encima. Esto tiene un fundamento. Adoptar este criterio es que representado de esta manera, los diagramas nos van a dar la posibilidad de visualizar, en el caso de estructuras de hormigón armado, la posición de las partes que tendrán que tener mayor cantidad de armadura, ¿correcto? Entonces será cuando es positivo en este sector y cuando es negativo en este sector. Yo voy a mirar una pieza que tengo claro su funcionamiento, cómo se deforma, y me doy cuenta a veces sin tener documentación a la mano si puede estar bien armada o no. No si no tengo la documentación no puedo garantizar, pero sí puedo intuir, detectar un error, porque esto ayuda. Si este diagrama está de este lado, realmente, o sea, acá es que está estirado, y si tengo clara la deformada, entonces tengo claro dónde estará la mayor cantidad de armaduras concentradas. Vemos volcada acá también la fibra de referencia y lo que serían las tangentes con pendientes positivas y pendientes negativas. Acá tenemos una pendiente negativa, acá tenemos una pendiente positiva. Y identificada la fibra de referencia. ¿Qué es este diagrama? Es la representación de todos los valores a lo largo del eje de la estructura que va tomando el momento. Esto es lo que en definitiva tenemos que lograr para determinar cuáles son los máximos y cuáles son sus puntos de máximos esfuerzos, para así tener la referencia para calcular la forma y la cantidad de material que necesito para resolver y absorber este esfuerzo con una cierta seguridad. De eso se trata la construcción de este diagrama. Algunos creen que fue inventado para torturar al alumno de arquitectura. Bueno, quiero sacarlos de ese error. No es así. Fueron inventados para posterior valoración de los números a utilizar en el dimensionado de la sección necesaria para absorber el esfuerzo. Esta representación gráfica corresponde a un esfuerzo Q y acá ya retomamos perdón, algo más normal, que es los Q positivos y negativos en el lado
que estamos habituados a representar los valores positivos y negativos. Y podríamos decir que el valor en cualquiera de los puntos es la sumatoria a la izquierda o a la derecha, debe dar lo mismo, de la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en la estructura, en el sector considerado. O sea, yo me planto acá, tomo sumatoria izquierda y debo considerar hacia allá todas las fuerzas, activas y reactivas, y aplicar la sumatoria. ¿Qué fuerzas? Aquellas fuerzas que tengan componente según el eje perpendicular, al eje de la sección. Esa es un poco la idea. En el caso de los signos del diagrama de Q, está representado de esta manera. Se considera negativo en el caso que la fuerza en la cara izquierda va hacia abajo, correcto, y a la derecha sería hacia arriba. Y positivo cuando va hacia arriba en cara izquierda y hacia abajo en cara derecha. Esos son como se consideran los signos en el diagrama de construcción de esfuerzo de corte. En el caso del diagrama de N se hace como el de corte, los positivos se representan para arriba y los negativos hacia abajo. Y la fibra de referencia en los tres esfuerzos mantiene en la misma posición. El esfuerzo de N, arbitrariamente se toma, como un esfuerzo positivo, aquel que estira las fibras. Y negativo el que las acorta. Podría asociarse un esfuerzo positivo que no hay pandeo. Pandeo es un fenómeno de inestabilidad geométrica que vamos a ver más adelante. Pero podría decirse que la compresión es negativa si quieren asociar con algo por ese efecto, por el efecto del pandeo en las estructuras. En la arquitectura hace que debamos tomar precauciones y sobredimensiones respecto de lo que sería un esfuerzo de tracción. Y finalmente vamos a ver qué relación hay entre los esfuerzos N y Q están estrictamente vinculados. Y la derivada del momento respecto del eje X es el corte, como muestra la figura, el corte de valor negativo, ¿correcto? Es menos Q. Sé que no manejan muchas herramientas matemáticas, pero sí les voy a decir algo. Si recordamos un par de cositas, nos pueden ayudar a autocorregir nuestros propios diagramas. Entonces, la derivada, ese monstruo matemático, no es ni más ni menos que la tangente en un punto de la curva. O sea, la derivada del momento nos da la tangente respecto de esa curva. Veamos esto gráficamente. Entonces, si yo tomo un punto cualquiera y le hago la derivada en un punto, la recta tangente es lo que estaría representando en ese punto de la función. Entonces, si tengo esta relación, a mí me sirve para evaluar después los diagramas. Y la derivada del corte respecto del mismo eje es Q chica, que sería la carga, la función carga.
Entonces, la derivada de m respecto de x nos da un corte, ¿correcto? Y la derivada del corte respecto de x nos da la carga. O sea que si nosotros pensamos en estos conceptos, lo que vemos es que nos puede ayudar esta situación. El corte tiene siempre una función más, el diagrama de corte, que la carga. O sea, que si la carga, por ejemplo, es constante, el corte va a tener una variación lineal. Y si el corte tiene una variación lineal, el momento tendrá una curva de segundo grado. O sea, m, la función es al cuadrado, entonces el corte es lineal, entonces la carga es constante. Esa es la relación matemática entre los tres. Hay otra ayuda que quiero mostrar. Que la pendiente sea positiva o negativa me está diciendo a mí la tendencia del diagrama. O sea, que si el momento es positivo, la pendiente positiva del diagrama me da la inclinación y así también la tangente cuando tiene una pendiente negativa me da esta inclinación. O sea que nos orienta geométricamente a cómo debe ser el diagrama. Bueno, dicho esto, espero no haberlos embarullado demasiado y nos vamos a tomar un pequeño descanso antes de ver la segunda parte de estos esfuerzos internos. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad. Muchas gracias.